La religión cristiana heredó de Roma en sus comienzos la costumbre de ubicar los cementerios en el exterior de las ciudades. Con el tiempo la norma se fue perdiendo hasta que en la Edad Media los cementerios cristianos pasaron a ocupar el interior y los alrededores de las iglesias. Puede que influyera el cambio de estatus de la propia religión. Cuando dejó de esconderse, los muertos pasaron a venerarse. En la Edad Media, la vida y la muerte estaban fuertemente determinadas por la religión. Se bautizaba al recién nacido en la iglesia y el muerto era sepultado en el mismo lugar. Valladolid no fue una excepción. Estamos aquí ante uno de esos cementerios y templos desaparecidos, el de San Miguel, que en origen, cuando se instaló aquí la parroquia, se llamó de San Pelayo. Esta de San Pelayo, junto con la de San Julián, son los dos templos más antiguos de la ciudad de Valladolid, y los dos se encontraban dentro de los límites de la primera cerca de la urbana. En el siglo XVI el templo sufrió una gran remodelación, pero en el siglo XVIII ya se encontraba en muy mal estado, hecho que propició que fuera desmantelado. El rey Carlos III ordena que las dos parroquias, San Julián y San Miguel, se unifiquen en una y ocupen el templo que hasta hacía pocos años había ocupado la Compañía de Jesús, que ahora se encontraba expulsada de España, el templo de San Ignacio, la actual iglesia de San Miguel y San Julián. El traslado se produjo en 1775 y 2 años más tarde se demolió el templo. Años después, durante la remodelación de la plaza, se documentaron los restos, aunque muy escasos, ya que el desmantelamiento de 1777 debió de ser tan intenso que no quedaron ni los cimientos. Solo se pudieron reconocer los restos de algún pilar y la planta de la iglesia. En el año 2009, cuando se remodela la plaza, en el pavimentado de la misma se colocan con losas de distintos colores las trazas de la planta que había salido en la excavación, así como la posición de algunas de las tumbas que habían sido localizadas. Uno de ellos es la de un caballero flamenco que acompaña a Carlos V en su primer viaje a Castilla, Juan de Arigón, se domina en la lauda que fue recuperada y que actualmente se conserva en el Museo Arqueológico, Jean-Jacques de Arigón, que es como debía ser en francés su nombre. Este personaje acabó asentándose en la ciudad y termina siendo boticario del hijo del emperador, de Felipe II. Pero no todos los habitantes del Valladolid medieval se enterraban dentro de los muros de la ciudad. Algunas comunidades tenían sus propios cementerios fuera de la urbe. Las obras de remodelación del 2002 en la acera de Recoletos descubrieron un amplio cementerio judío. Al contrario que los cristianos, otras comunidades como los judíos situaban sus cementerios extramuros de la ciudad y cerca de las vías de comunicación. En concreto aquí nos encontramos muy cerca de la segunda cerca de Valladolid, que discurría entre las calles Miguel Íscar y Claudio Moyano, y cerca de la confluencia de la muralla con la puerta del campo, que era la principal salida hacia el sur de la ciudad. Se excavaron unos 200 metros cuadrados en los que fueron localizados hasta 78 enterramientos. Se calcula que el cementerio tendría unos 1000 enterramientos, por encima de los que cada día paseamos sin ser conscientes de ello. El ritual de enterramiento de los judíos sigue unas normas muy estrictas. Situaban sus muertos en ataúdes, en fosas simples excavadas en el suelo, orientadas de este a oeste, con los brazos estirados y las palmas de las manos hacia arriba, y eso es lo que demuestra o denota que estamos ante un cementerio judío. Se han encontrado en algunos de los enterramientos algunos pequeños elementos de ajuar que acompañaban a los difuntos. Suelen ser adornos de escaso valor, como pulseras o pendientes, y en concreto se han encontrado una serie de elementos de azabache, la llamada Hansa o mano de Fátima, que es un amuleto común a los judíos sefardíes y a los musulmanes. De hecho, incluso los cristianos en la Edad Media lo utilizaban como símbolo de protección ante el llamado mal de ojo. Por los materiales encontrados se sabe que el cementerio fue utilizado entre los siglos XII y XIV, no así en el siglo XV. Esto es lógico si tenemos en cuenta que el decreto de 1412 obligó tanto a los musulmanes como a los judíos a vivir en barrios separados, que tenían su propia muralla y su puerta de acceso. En concreto, la judería se instaló muy lejos de aquí, en la zona norte de la ciudad, en unos terrenos que habían pertenecido al monasterio de San Pablo, en el barrio de San Nicolás, en torno a la plazuela de los ciegos y a la calle de la sinagoga, un lugar que está muy separado de donde nos encontramos ahora, y que lógicamente haría que los judíos buscaran otro lugar para su enterramiento, pues no estaría bien visto entre la sociedad cristiana dominante que los cortejos fúnebres que acudieran a enterrar a los muertos hasta aquí atravesaran toda la ciudad. Por eso creemos que en la zona quizá de la Rondilla deba existir otro enterramiento de la comunidad hebrea en el siglo XV. En lo que hoy es la Casa del Estudiante, en Prado de la Magdalena, se localizaba la Makbara, o cementerio musulmán. Se ubicaba fuera de la segunda cerca de la ciudad y allí reposaban los restos de los mudéjares, musulmanes en territorio cristiano.
La comunidad mudéjar fue importante en la ciudad. De hecho, cuando en 1502 el decreto real les obliga a convertirse o abandonar Castilla, todos optan por permanecer en la corona, pasando a ser moriscos o musulmanes convertidos. Al menos eso dice la teoría. Aquí excavamos en 1990 58 enterramientos con el mismo ritual. El ritual que suele acompañar a los cementerios islámicos, esto es, los individuos se depositan en una fosa simple, en posición de cúbito lateral derecho, esto es, recostados sobre el lado derecho, orientados este-oeste y con la vista mirando hacia la Meca. Encontramos tumbas de dos tipos, las fosas simples excavadas y aquellas que a la fosa se acompañaba de dos muros de adobe, dos pequeños muros con unas pocas hiladas a los laterales que marcaban un estrecho espacio en el que se depositaban los cadáveres. El espacio debió de ser reducido, lo que obligó a superponer las tumbas. Por los materiales encontrados se sabe que el cementerio se utilizó durante los siglos XIII y XIV. Esto es normal también, como ocurría con el cementerio de los hebreos, porque la comunidad islámica en 1412 hubo de buscar una ubicación de su aljama y la encontró en lo que se denominaba el barrio de Santa María, que estaba en la confluencia de las calles Santiago con Claudio Moyano, muy lejos de aquí. Sabemos que en el siglo XV los musulmanes de Valladolid buscaron otro lugar para su camposanto, encontrándolo en la zona en la que hoy ocupa el Hospital Militar, enfrente de donde se encontraba entonces el Hospital del Santo Espíritu. Una vez más, la ciudad nos cuenta en silencio parte de su historia. Solo hay que saber mirar.